la semana pasada sobre la gran comisión, porque quiero compartirles un poco acerca de la gran comisión. Otra vez, porque es necesario entender que hay varios elementos necesarios e importantes que tienen que ver con la gran comisión. Esa es la idea. Mateo capítulo número 28, verso número 16 en adelante. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? ¿Ya está ahí? ¿Verdad? Ahora en las sedes como que ha habido un poquito de desbandada y decía mi hijo Arturo, ¿no? Ahora ahí en Oriente va como que los papás se fueron a celebrar el Día del Padre y dije, no, los que se fueron son los hijos, ¿verdad? Los hijos celebran a los padres, ¿verdad? Entonces, yo espero que ya haya felicitado a su papá. Yo todavía no lo hago, pero espero verlo al rato, ¿verdad? Y llevarle un regalo, yo creo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues ahí está. Y estamos aquí para celebrar también al Padre Celestial, a nuestro Dios Padre. Ok, ya lo tiene, ¿verdad? Mateo capítulo número 28 dice de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso número 19: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego fíjense lo que dice el versículo número 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tus bendiciones y la bendición de poder recibir tu palabra en esta hora, Señor, en este lugar. Recibimos con gratitud esta palabra y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Jesús otra vez les comento, está con sus discípulos y les manda a que hagan discípulos. Dice: vayan y predican el evangelio y hacen discípulos. Y yo quiero hablar de esta frase que dice hacer discípulos. Pero antes de continuar, en las hojitas de los avisos puse la escalera del crecimiento. No sé si nos sobrarían por ahí, los sugieres, para ver si a alguien le hace falta hojita de aviso, de esa blanca que damos cada semana, ¿verdad? Si te hace falta, levanta tu mano y ahí van a llegar algunos sugieres, porque aunque ya muchos lo conocen de alguna manera, queremos que todos lo tengan, que todos sepan de lo que estamos hablando cuando hablamos precisamente acerca de la escalera del crecimiento, o como alguien también lo mencionó, la escalera del éxito, ¿verdad? Entonces, queremos que todos tengan una de estas hojitas, ¿verdad? Para, pues ahora sí que compartirles, ¿verdad? Alguna de esas ideas. Pero primero yo quiero hablarles acerca de esta frase que dice hacer discípulos. Hacer discípulos. La gran comisión dice: vas, predicas y haces discípulos en todas las naciones. Y luego dice aquí en el versículo número 20 una frase que me llama mucho la atención y que me dejó pensando durante algunos momentos. Incluso estuve compartiéndolo ya antes a otro grupo de servidores sobre la frase guardar, que guarden todos, dice, todas las cosas que yo os he mandado. Para poder guardar las cosas que Dios nos ha mandado, primero tenemos que entender qué significado tiene guardar las cosas que Dios nos ha mandado hacer.
yo creo que esta frase se refiere a obedecer, enseñándoles a obedecer lo que yo les he enseñado. Una cosa es que los nuevos creyentes conozcan lo que Dios quiere enseñarles o el evangelio, y una muy diferente es enseñarles a obedecer. Una cosa es tener hijos y otra cosa muy diferente es enseñarles a obedecer, ¿verdad que sí? Una cosa es decirle a los hijos, esto no se hace, y otra cosa muy diferente es enseñarles a obedecer. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos desde que son pequeños a obedecer, cuando llegan a ser adolescentes, que una buena definición de un adolescente sería, ¿verdad? Un adolescente es un tipo o una tipa, ¿verdad? Una chava, ¿verdad? Que teniendo cuerpo de niño quiere vivir como un adulto, ¿verdad? En lugar de vivir como lo que es un prejuvenil, un adolescente, ¿verdad? Pero bueno, esa es la cosa, ¿no? Y si nosotros les enseñamos a obedecer a nuestros hijos cuando son pequeños, ¿usted cree que va a tener problemas cuando llegan a la adolescencia? No, no van a tener problemas. ¿Por qué? Porque el problema no es que no sepa lo que deben hacer, el problema es que no saben cómo hacerlo, porque no les enseñamos a obedecer. Pero si tú tomas miren, es como los cachorros. Tú tienes un cachorro, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos un perro, ¿verdad? Y el perro, no nos preocupa mucho que el perro brinque, hable, de la patita, ¿verdad? Y nada, lo único que nos interesa es que el perro haga sus necesidades donde debe hacerlas, afuera de la casa. Es lo único. Entonces le enseñamos a obedecer. No le dijimos, a ver, perro, ¿verdad? Mira, allá afuera hay jardín, puedes ir a hacerte allá, yo voy a ir detrás de ti para limpiar todo lo que tú hagas, ¿verdad? Pero debes hacerlo. No va a entender nada. Entonces lo que hacemos es a puro periodicazo, ¿verdad? Órale, y ahí va, aprendes a obedecer. Y claro, en la mañana anda pero como desesperado que se quiere salir el pobre perro, ¿verdad? Y nosotros, aguántanos tantito, espérate tantito, pobre perro, ¿verdad? Y ya nomás sale disparado a la calle, ¿verdad? Porque ya tiene necesidad de ir, ¿verdad? A hacer del uno por lo menos, ¿no? Y les enseñamos a obedecer. A los niños les enseñamos reglas, pero no les enseñamos a obedecer. A los cristianos, conforme les vamos alcanzando para que reciban a Jesús, les enseñamos el evangelio, pero no los enseñamos a obedecer el evangelio. Y por eso no tenemos discípulos. ¿Qué tenemos? Tenemos oyentes, personas que oyen pero no hacen, solo oyen el evangelio. Y les gusta oír el evangelio, les gusta saber que Jesús les ama, que dio su vida por ellos, que Jesús los perdona, que Jesús los consuela, los fortalece. Les encanta estas cosas, pero no obedecen el evangelio porque son solamente oyentes del evangelio. También hay personas que les llaman, nosotros no usamos ese término, pero en otros lugares sí les llaman así, simpatizantes. ¿Qué es un simpatizante? Una persona que el evangelio pues le cae muy simpático, ¿verdad? Simpatizante, es muy simpático el evangelio, o sea que en otras palabras le da risa el evangelio, ¿verdad? Le cae bien el evangelio. Y siempre habrá los eternos visitantes. No son habitantes, son visitantes. Pero ¿qué fue lo que nos mandó Jesús a hacer? ¿Simpatizantes, oyentes, visitantes o discípulos? Usted dígame. ¿Qué cosa? Discípulos. Aquí está en la escritura: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y México es una nación. Aquí en México tenemos que hacer discípulos de Jesucristo. Tenemos que hacer discípulos y no simpatizantes ni oyentes. Tenemos que hacer discípulos. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué tenemos que hacer discípulos? Porque los discípulos son los que hacen fuerte la iglesia. Un discípulo es una persona que, entre otras palabras, es un hombre y una mujer que ha respondido positivamente al llamado de seguir a Cristo, pero también de obedecer sus enseñanzas.
Podríamos decir que un discípulo es una persona que pasó de ser un oyente o un simpatizante, ¿verdad? O un visitante a un cristiano radical, a un verdadero discípulo de Jesucristo. Eso es lo que significa ser un discípulo de Cristo. A veces hay personas que quizás no saben lo que significa ser un discípulo, pero déjame decirte que es muy diferente a lo que muchas personas hacen en las iglesias o en esta congregación, hablando nomás de la nuestra. Personas que llegan, se sientan y se van. Si un día, en el supuesto caso que tú quieras ser un día un pastor o una pastora, ¿no? Que tú y tu esposa o tú quieres ser un pastor, ¿verdad? Si tú tienes puros oyentes en tu congregación y puros simpatizantes, jamás vas a lograr hacer algo significativo con la obra que Dios ponga en tus manos. Nunca lo vas a lograr. Porque todo lo que se hace en la obra de Dios, de avanzar en la obra de Dios, se hace con los discípulos, no con los oyentes ni con los simpatizantes. Usted conoce a Ágape. Es una congregación que ha crecido y tiene sedes y tiene personas comprometidas para hacer la obra de Dios, y tenemos propiedades que hemos construido. ¿Usted cree que de dónde va a salir todo lo que se gasta en una congregación determinada? ¿Usted cree que va a salir de los simpatizantes y de los oyentes? No. Todo funciona en relación a los discípulos comprometidos con Cristo Jesús. Haciendo un recuento simplemente del auditorio que tenemos allá en Ágape Oriente, ¿de dónde salió ese lugar? Nosotros no recibimos dinero del extranjero, no recibimos absolutamente nada de patrocinio de una fundación, de una asociación civil, nada. Todo, absolutamente todo pasa por los botecitos que están ahí al frente. Y con eso hacemos la obra de Dios. Pero antes de eso está el discípulo. Un discípulo que ha vendido su casa y dice: aquí está para la obra de Dios. Un discípulo que saca todos los ahorros de su vida, que los tiene ahí en el banco y dice: pastor, aquí está, todos nuestros ahorros que hemos hecho mi esposa y yo por años, los queremos disponer para la obra de Dios. Esos son los verdaderos discípulos. Ahora, no estoy diciendo que tengas que hacerlo. Tienes que, se hace porque la gente, Dios le dice, no porque yo le diga, ni los invito a hacer. Pero así es un discípulo. Un discípulo es una persona que llega con su pastor y le dice: pastor, yo tengo un llamado para ir a las naciones. Me encantaría quedarme en mi país y hacer dinero y estar en mi casa y cómodamente casado y vivir en una privada muy bonita y trabajar de ingeniero en la zona industrial. Pero quiero, por favor, que usted me considere porque quiero ir a las naciones. Y claro que lo consideramos y claro que lo vamos a poner a prueba. Pero si es un verdadero discípulo, lo tenemos allá. Pero si no tuviéramos discípulos en la iglesia, no tendríamos misioneros, ni tampoco podríamos sostener a esos misioneros. Todo trabaja en función del discipulado y de los discípulos, porque un discípulo permanece en la palabra, porque un discípulo se niega a sí mismo y es capaz de dejarlo todo por amor a Jesucristo y cumplir su voluntad. Y cualquiera puede hacerlo, no vaya a pensar que solamente así como los más iluminados y los más acercados, ¿verdad? Y los favoritos de Dios y los VIP de Dios lo van a hacer. No, lo van a hacer cristianos regulares que pasan de ser simpatizantes, oyentes o visitantes a ser discípulos comprometidos con Dios. Un discípulo es constante en todo lo que hace, especialmente en su seguimiento de Cristo. Está consciente de la importancia que tiene el dar un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Eso es lo que hace un discípulo. Algunas personas a veces tienen que andarse escondiendo porque tienen un mal testimonio afuera de la iglesia, porque aquí todo el mundo tenemos un buen testimonio, ¿a poco no? O sea, no, pues nadie va a llegar borrachote, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? No, vamos a la iglesia, ¿qué pasó? Llegaremos crudos, pero no borrachos. ¿Verdad? Que ya nomás les pasas la copa aquí y ya empiezan a, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Nomás huelen y listo.
déjame decirte algo bien importante, ¿verdad? Es una persona que está consciente de dar un buen testimonio permanentemente dentro y fuera de la iglesia. Aquí todos brillamos. Donde debemos brillar es en la oscuridad, en las tinieblas. Y ahí tenemos que dar un buen testimonio. Pero déjame decirte, no te preocupes ni te esfuerces por dar un buen testimonio. No. Esfuérzate por vivir para Cristo Jesús. Y no vas a andar batallando para nada. No vas a andar batallando, escondiendo tu password, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Y hay que no te cachen, y tener doble agenda y un telefonito chiquito de esos de chafafón, ¿verdad? De 300, de 250 pesos, para que te llame alguien y lo tienes escondido. Si tú caminas con Dios y eres un discípulo de Jesucristo, ¿por qué tienes que esconderte de algo? No tienes que preocuparte de nada, absolutamente de nada. No te esfuerzas por andar aparentando tener un buen testimonio cuando tú ya sigues a Cristo con todo tu corazón. Pero por lo menos estás consciente. Otra cosa importante, tienes un corazón servicial. Un discípulo tiene un corazón servicial, sabe que servir es un privilegio. Servir es un privilegio. A veces hay personas que dicen, es que yo ya, ¿en qué puedo servir? Ya tengo más de 60 años o 70 años, 80 años, ¿verdad? Pues ¿en qué puedo servir, verdad? Uy, hay tantas cosas en las que puedes servir. Por ejemplo, puedes ser anfitrión de una célula. ¿A poco se puede? Claro, de cualquier edad, pues los derribes en tu casa. Mi mamá tiene como 150 años, yo creo, de edad, y es líder de célula. No tiene 175, tiene 78 años, 77 años de edad. Y mi mamá es líder de célula. Tiene sus chicas de la 9ª edad, ¿verdad? Puras abuelitas, ¿verdad? Y ahí se reúnen, acaban de cambiarse a otra célula, ¿verdad? Otra casa, y con una persona que, porque ahí cuando ellas no celebran cumpleaños, ellas celebran funerales casi, ¿verdad? Se le están yendo las viejitas. No es cierto, duran un chorro, ¿verdad? Pero algo que veo es que se pasaban de una célula a otra. Es que nos pasamos porque ya la líder, la anfitriona, ya esa sí ya está muy enferma, y nos pasamos con una más joven de 70 años. Ay, caray, bueno, pues está bien, sí está más joven que la otra de 90, ¿verdad? Tiene un corazón servicial. A lo mejor no tiene todas las fuerzas, pero en la medida de lo posible va a servir. Sabe un discípulo que servir es un privilegio. Servir es un privilegio. Un discípulo no tiene un espíritu independiente. Reconoce la autoridad sobre su vida. No es una persona rebelde. Un discípulo o una discípula de Jesucristo está dispuesta o están dispuestos a rendir cuentas de su vida espiritual. Y un discípulo, una discípula de Cristo están dispuestos a cumplir con la gran comisión, porque solamente discípulos pueden hacer discípulos. ¿No es así? Sí, claro, ¿verdad? O sea, el león y la leona, cuando se aparean y van a tener cachorros, no les sale un humano, ¿verdad que no? ¿Qué sale? Un cachorro, ¿verdad? De la misma manera. Un simpatizante no puede formar un discípulo. Un oyente no puede formar un discípulo. Solamente el que es discípulo puede formar otro discípulo. Necesitamos entender cuál es, ¿verdad?, este asunto de ser un discípulo. ¿Por qué? Porque en esta iglesia hacemos discípulos. Ese es lo que hacemos. Claro, dirá alguno, y bueno, ¿y qué hace con todos los simpatizantes y todos los oyentes? Bueno, de ahí los tomamos para ser discípulos. De ahí los tomamos. Ahora déjame decirte, en Ágape vamos haciendo crecer los locales, y luego también vamos abriendo nuevos locales para llenarnos de más simpatizantes, más oyentes y más visitantes. Dirá alguno, ay pastor, pues, por lo menos póngales aire acondicionado. Es que nomás los discípulos ponen el aire acondicionado, acuérdense.
Entonces, pero déjame decirte algo bien importante. Sí, a lo mejor es cierto, hacemos los locales grandes para que llenarlos de simpatizantes o de oyentes, pero es que de allí tomamos los discípulos. Nosotros no vamos a la calle o vamos a un restaurante, nos sentamos allí, ¿verdad? Y vemos una familia que está ahí comiendo unas carnitas así, ¿verdad? En un plato bien recortaditas, ¿verdad? De maciza, de gordo y de no sé qué más, ¿verdad? Con una coca bien fría, ¿verdad? De enfrente y todo así, ¿verdad? Y estás ahí sentado, ¿verdad? Y el domingo, Día del Padre, se me dieron más carnitas en toda la ciudad que otro día, ¿verdad? Pero bueno, y ves ahí una persona y dice, oigan, señores, ustedes están ahí comiéndose las carnitas, ¿no les gustaría ser discípulos de Jesucristo? ¿Verdad que no hacemos eso? No, va a decir, ¿qué? Déjanos comer, viejo loco, ¿verdad? O sea, así es, ¿verdad? Pero en cambio, a lo mejor es tu familiar y le dices, o tu compañero del trabajo y le dices, oye, ¿no te gustaría ir a una reunión en la congregación o una reunión en la célula o algún lugar, en alguna actividad? ¿Verdad? Y tú dices, pues órale, vamos a ver a qué sabe, ¿verdad? Ni que fuéramos paleta, ¿verdad? Pero bueno, ahí vienen, ¿verdad? Entonces, vienen y aquí les predicamos, entregan su vida a Cristo y luego continúan de ser discípulos, perdón, de ser simpatizantes. Queremos que vayan a ser discípulos. ¿Qué pasa cuando después de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, el oyente, el simpatizante, no pasa a ser un discípulo de Cristo? Bueno, pasan 2 cosas. La primera, pues que algo está fallando este pastor, ¿verdad? Dice, no, este pastor está fallando, ¿verdad? No está haciendo discípulos. Pues sí es cierto, tiene razón. Bueno, yo y los que me ayudan a mí, porque yo también tengo mis discípulos. Bueno, son discípulos de Cristo, pero así le llamamos al grupo discipulado, como también Raúl lo mencionaba ahorita en el aviso. A veces nos falla ese asunto. ¿Por qué razón? Porque el simpatizante, el oyente, el visitante, el cristiano regular, mas no un discípulo según los parámetros de la palabra de Dios que acabo de mencionar, no quiere ser discipulado. No quiere pasar de ser una persona que escucha a ser un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, cualquiera se puede preguntar, ¿quiénes van al cielo? ¿Los discípulos o los oyentes? ¿Usted sabe la respuesta? Imagínesela nada más. ¿Quiénes van a la patria celestial? ¿Quiénes van a recibir la corona de la vida, la esperanza de la vida eterna? ¿Los oyentes o los discípulos? Los discípulos de Jesucristo. Un oyente va y viene, no es constante, no le interesan las cosas de Dios. Pero bueno, un día le pueden interesar. No queremos que usted deje de venir por ser un oyente. Quiero que siga viniendo. En una de esas Dios toca su corazón y toda su vida. En Ágape hacemos discípulos. En Ágape cumplimos con la voluntad de Dios de hacer discípulos. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí es donde entra esta hojita que ustedes recibieron que dice la escalera del crecimiento. ¿Ya la vieron ahí? ¿Verdad? Esa escalera del crecimiento. Ahí está. ¿Cómo lo hacemos en Ágape? Ahora déjame decirte, probablemente Jesucristo no lo hizo de la manera como lo voy a poner aquí. Jesucristo no tuvo una escuela bíblica ni hizo el encuentro con Jesús. Pues Él era Jesús, ¿verdad? ¿Cómo va a ser Jesús el encuentro con Jesús? ¿Verdad? O alguna otra actividad que aparecen aquí. Pero esto es lo que a nosotros nos han funcionado. Ahora quiero repetirles una y otra vez. En Ágape queremos hacer discípulos. En Ágape hacemos discípulos. Hacemos discípulos. Y si hacemos discípulos, tenemos que tener un esquema para lograr hacer discípulos. Y le hemos titulado o le hemos llamado la escalera del crecimiento. La escalera del crecimiento va para arriba, no va para abajo, va hacia arriba. Primero los ganamos en las células, en las reuniones y en los eventos. Por ejemplo, en la congregación podemos, en la congregación hacemos un llamado
los ganamos. Algunas veces no regresan, tratamos de que regresen, porque después de ir a una célula, a una reunión, a un evento y entregarle su vida a Jesucristo, o por lo menos responder positivamente al llamado de salvación que hace Jesucristo, queremos consolidarlos. Queremos que las personas sean consolidadas, ¿verdad? Nosotros en Ágape queremos que todos sean consolidados. No queremos tener una iglesia engordada, queremos tener una iglesia que crece espiritualmente. Podemos hacer muchos malabares y hacer muchas cosas para engordar más, pero queremos más bien hacer y formar vidas. Por eso hay que consolidarlos. ¿Dónde los consolidamos? En las células otra vez. En la congregación los consolidamos. Venir a las reuniones, uno se consolida en los caminos de Dios. Y luego van al encuentro con Jesús. Hay personas que no han ido al encuentro con Jesús y tienen bastante tiempo en la congregación o algo de tiempo en la congregación. Hay muchas razones por qué una persona no va al encuentro o por qué no va a una célula. Hay muchas razones, pero una de las que yo veo, ¿verdad?, es que es una persona que ya se acomodó al cristianismo que eligió vivir. No es el cristianismo que la Biblia enseña, pero es el cristianismo que eligió vivir. Un cristianismo cómodo, oyente, simpatizante. Es una persona, ¿verdad?, que se ha acomodado a un estilo de vida cristiana que está muy lejos de lo que Cristo dijo de ir y hacer discípulos. Muy lejos. Por eso nosotros necesitamos entender todo esto. Ahora, déjame decirte, en Ágape hay una regla que no estoy diciendo que se cumpla absolutamente, pero estamos tratando de que se implemente. Nadie puede servir si no está en una célula. Si tú quieres servir en algún ministerio, debes estar en una célula. Si alguien de tu si tú vas ahí con un líder, vamos a decir que tú vas con el encargado, no sé, de enseñanza de los niños o de alabanza, ¿verdad? Y tú, oye, yo toco, ¿puedo servir aquí? Te van a preguntar, ¿vas a una célula? Y tú ya eres cristiano, medio rebeldillo. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Verdad? ¿Célula terrorista o qué? No. Una célula de crecimiento espiritual en un hogar o en algún lugar, ¿verdad? Y no, yo no voy a eso. Bueno, te invitamos a que vayas. Y te llevan a la célula. Y en la célula el líder te va a decir, ahí viene el encuentro con Jesús. ¿Quién quiere ir? Y nadie dice yo voy. Ahí está rogándoles el líder de célula. Finalmente logra que vaya al encuentro con Jesús. El trabajo de un líder de célula es supervisar que las vidas de las personas que están en su célula puedan ser consolidadas para que se forme en ellos el carácter de Jesucristo. Entonces hay que discipularlos después de consolidarlos. Van al encuentro con Jesús, van al posencuentro. ¿En dónde se discipulan las personas? En las células, se mantienen las células, pero luego empieza a ir a la escuela bíblica, la 1, 2 y 3. Y yo sé que algunos, ¿verdad?, eso de la escuelita, por eso dejaron la escuela cuando llegaron a cuarto de primaria, porque ya no les gustaba ni la tarea. No, ya ahí nos vemos, y nomás hasta cuarto de primaria. Ahora déjame decirte por qué en Ágape tenemos escuelas. Porque un discípulo es un alumno. ¿Y los alumnos a dónde van? A la escuela. Un discípulo es un alumno, es un estudiante aplicado del Espíritu Santo. Eso es lo que es un discípulo. Es un estudiante, es un alumno aplicado del Espíritu Santo. Entonces hay que llevarlo a la escuela. Y tenemos la escuela bíblica, 1, 2 y 3. Esa es la idea. Porque en Ágape hacemos discípulos. En Ágape hacemos discípulos. Porque la Biblia dice que nosotros debemos hacer discípulos. Entonces por eso tenemos este esquema que tienes allí. Ahora probablemente a lo mejor
tú vengas de otra congregación. Quiero decirte que nos honras con la decisión que tú tomaste de congregarte en nuestra congregación. De veras, no nos felicitamos a nosotros mismos y le damos gracias a Dios de que tú hayas elegido. Si tú andabas buscando una iglesia, ya eras cristiano y andabas buscando una congregación y dijiste, pues esta, ¿verdad? Peor es nada, no sé, ¿verdad? Y llegas aquí a la congregación y te encuentras con que resulta que a ti te gusta servir a Dios, que allá de donde estabas te gustaba una y otra actividad y esto y lo otro y para allá y para acá. Y llegas aquí y tú llegas con Juanis, ¿verdad? La encargada de los panderos, ¿verdad? De las panderistas o de las pandilleristas, ¿verdad? Y entonces y ahí está, ¿verdad? Con el pandero y dice, ay, qué bonito, ¿verdad? Y tú llegas, oiga, es que yo en la otra iglesia también moví el pandero, ¿verdad? Y entonces, y Juan dice, qué bonito, ¿verdad? ¿Y dónde estaban? No, sí, ahí son bien bonillos, ¿verdad? Ok, muy bien, bienvenida al ministerio, puede quedarse aquí, bienvenida, siéntese para que aprenda. Chipio, si yo ya sé, es que no es un asunto de aprender a mover el pandero, tiene que aprender la visión de esta congregación. Y tiene que ir a una célula y tiene que ir a hacer esto y esto y todo eso hacen aquí. Es que en esta iglesia hacemos discípulos, no hacemos simpatizantes, no hacemos oyentes, no hacemos visitantes. Formamos vida y que el carácter de Cristo sea formado en tu vida. Y alguno, no hay otro sistema, pues debe haber, pero hasta ahorita no está funcionando. Ahora, sí hay otro sistema, mire, está el sistema de Cristo. Jesucristo hizo lo siguiente: llamó a los 12 y se los llevó a vivir a su casa. Así. ¿A poco Cristo tenía casa? Claro. Tenía su departamento de soltero en Capernaum, por decirlo de una manera, pero tiene una casa en Capernaum. ¿Que no era de Nazaret? Allí estaba la casa de sus papás. Con ellos vivía hasta los 30 años. Cuando él comienza su ministerio público, andaba por todo Palestina y siempre regresaba a Capernaum. ¿Por qué? Porque ahí tenía su casa. Un día le dijeron sus discípulos, ¿dónde vives? ¿Verdad? Y entonces le dice Jesús, vengan para que vean dónde vivo, y se los llevó a su casa. Y a partir de ese día, los gorrones de los discípulos se quedaron a vivir con Jesús allí, porque eran bien gorrones, ¿o no? ¿Sí? Invitan a Jesús a una boda y todos van a la boda, ¿verdad? Todos los discípulos van a la boda, ¿verdad? Entonces, y Jesús no se casó, él nomás era un invitado, pero ahí van todos los discípulos por aquello de la barbacoa, ¿no? Nada más es. Ahora, así lo hacemos. Si tú tienes poco tiempo en los caminos de Dios, pues tú a lo mejor estás allí. Ahora, déjame decirte, todos los que han llegado a ser líderes en la congregación, incluso algunos pastores que ya están pastoreando iglesias, todos pasaron por ¿A poco? Todos. ¿A poco? Sí. ¿A poco los que están de misioneros? Los que están de misioneros fueron a la célula, fueron al encuentro, abrieron su célula, al rato tenían hasta discípulos y luego Dios los mandó para otro país. Así. Porque recuerda, los discípulos son los que logran todas las cosas. Todas las cosas. El discípulo es en quien Jesús deposita toda su confianza, porque un discípulo no le va a traicionar. El simpatizante, sí. El oyente también, ¿verdad? Pero el que es discípulo no le traiciona. Él va a decir, yo estoy con Cristo hasta el fin, a lo que sea, a lo que Dios me mande. Ese es un discípulo. Por eso dice que es enviado. A veces cuesta la obra de Dios. Ustedes miran nuestro esquema, ¿verdad? Que hay allí de cómo sostenemos a los obreros, ¿verdad? A través de las promesas de fe misioneras. Regularmente un discípulo no nos falla, pero hay personas que hasta ni están en la iglesia, pero hicieron una promesa, pero ya están en la iglesia. Había una persona que un día fue a Agape Norte y ese día levantamos las promesas de fe para misiones y él hizo una promesa
y luego nada más iba cada mes a llevar su promesa. Yo creo que esa era una persona que era discípulo de Cristo, pero era de otra congregación, y ese día se le ocurrió ir ahí. Y cada mes iba, no se quedaba en la reunión, nomás llegaba, depositaba su ofrenda misionera y se iba, porque él era de otra congregación. Pero el día que levantamos las promesas, ese día fue, y que le toca, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad? Ahora sí que le tocó bailar con la vieja loca, ¿verdad? Le toca bailar con la vieja loca. Y por 6 meses iba a Agape Norte, nomás vengo a dejar mi promesa de fe misionera. Ese es un discípulo de Jesucristo. Necesitamos movernos para ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, y es lo que también queremos en Agape. Queremos formar discípulos, el carácter de Jesús, que sean personas que tengan una fe que sea propia y no la de otros, su fe personal, que sigan a Cristo, no porque otros lo traen o lo llevan o lo que sea, sino porque siguen a Cristo, porque aman a Dios. Y recuerda que los discípulos son los que llevan una vida que vale la pena vivir. Amén. Pues yo ya terminé mi mensaje. Allí llegué, ya no tengo más que decirles. Y si les empiezo a decir otra cosa ahorita, pues voy a decir puras barbaridades. Mejor ya no digo nada. Solamente quiero decir una cosa. En Agape hacemos discípulos. Depende de ti llegar a ser un discípulo. Pónganse de pie, por favor.